Hoy por hoy Valencia. Cadena SER. Lo decíamos ya al inicio, nuestra protagonista del día hoy es la síndica adjunta de Compromís, es una de las principales líderes de iniciativa, ha sido además vicepresidenta del Consell en la última etapa del Botànic, fue portavoz consellera de Igualdad, eso tras la dimisión de Mónica Oltra. Con ella hablaremos, evidentemente no podía ser de otra forma, de política, pero es que además de todo esto, nuestra protagonista, que es Aitana Mas, hace unas semanas, a mediados de abril, anunciaba que había sido diagnosticada de cáncer, lo hacía a través de las redes sociales. Y desde entonces hasta ahora, pues ha ido contando a sus seguidores y a sus seguidoras parte del proceso con el que vive la enfermedad. Lo ha naturalizado, sin esconderlo, sin ambajes. Entonces queremos hablar con ella también de esto, ¿no? De cómo se ha convertido de alguna manera en una referencia para las personas que tienen cáncer o para sus familias también. Aitana Mas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya un poquito mejor. Ha sido una semana muy, muy dura. Pero bueno, ya saco la cabecita un poco. Bueno, pues encantado de saludarte y de verte además con esa sonrisa. Oye, por cierto, lo anunciaste el 14 de abril. Vaya fecha para hacer un anuncio así, ¿no? Salud y República, siempre, el día 14 y el 15 y el 16. La verdad que sí, coincidió. Bueno, la verdad que me lo dijeron el 11 e intenté decirlo lo más pronto posible, porque además yo vivo en un pueblo pequeño, pequeño. 30.000 habitantes y las noticias vuelan y ya sabemos cómo se va difundiendo esas cosas, ¿no? Empiezas con un cáncer y acabas terminal que te quedan 3 días. Entonces, prefería yo controlar la información y poder, hacer yo la comunicación de la enfermedad y poder controlar, como decía, lo que saliera. Imagino que esos días del 11 que te dan la noticia al cáncer, que lo haces, al 14 que lo haces público, fueron días difíciles para asimilarlo, ¿no? Bueno, sobre todo para mí fue difícil. A mí me llamaron jueves a mediodía, el día 11, y me llamó la radióloga y me dijo: mañana tienes ya cita con el oncólogo, él te va a explicar cómo va a ser todo el proceso, porque el lunes empiezas la quimioterapia. Claro, en ese momento es como el lunes, pero si el lunes es el fin de semana, es ya, pero claro, de repente tienes que asimilar no solo que tienes cáncer, sino que empiezas un tratamiento, que ya han hablado que hay una hoja de ruta, y para ti solo es jueves a mediodía y estabas comiendo. Entonces, pues imagínate, ¿no? Yo jueves fue un día complicado, porque además solo se lo comuniqué a mi hermana, que vive fuera, y a los demás pues quise esperarme tener un poco más de información del oncólogo. Y ya cuando fui el viernes al hospital, que además mis padres me pillaron allí en el infraganti, en el parking, yo no les había dicho nada, pero como había una manifestación por la reversión del hospital, me pillaron allí y me dijeron: ¿tú no me has dicho que no venías? Y yo, vale. Entonces me tocó contárselo a mis padres en el parking del hospital antes de entrar a ver al oncólogo. Y luego pues ya con toda la información, ¿no? Y eso, para mí siempre la información es poder y es tranquilidad, y salí un poco más tranquila, todo lo tranquila que se puede estar cuando te dicen que tienes cáncer, evidentemente, pero bueno, sabiendo que hay un plan, ¿no? Y sabiendo que es un tratamiento curativo y no paliativo, etcétera, etcétera, pues bueno, te coges también a esas cosas para intentar aguantar el ánimo, ¿no? Y ya pasé, pues eso, el fin de semana diciéndoselo a la gente más cercana, con la previsión de publicarlo el viernes, porque al final, pues como decía, el domingo, porque al final, como decía, pues en un pueblo pequeño la gente te ve entrando y saliendo del hospital, sales de oncología, del hospital de día, lo que sea. Al final era un momento complicado, y aunque no me dio tiempo a decirse a todo el mundo, que a mí me hubiese gustado personalmente, pero era importante, pues eso, ¿no? El comunicárselo a la gente más cercana y asimilarlo yo también, porque es mucha información, muy poco tiempo. Yo había vivido procesos de cáncer en mi familia y yo sé que la quimioterapia pues no es tarea sencilla, y sabía lo que me venía, en cierta manera, ¿no? Nunca lo sabes hasta que lo vives, evidentemente, pero bueno, pues fue un fin de semana preparando sobre todo a mi hijo, el más mayor, que no tiene todavía 3 años, pero bueno, ya que también decirle las cosas, y asimilando un poco pues con mis padres y mi marido pues lo que nos venía encima. Porque tienes el mayor, decías, no llega a los 3, Aimar, y tienes uno pequeñito, Nil. Claro, ellos están viviendo todo este proceso contigo. No sé si haces de tripas corazón, como se suele decir, para que ellos lo sobrelleven de alguna manera, más naturalizada, aunque el pequeñito supongo que se enterará de muy poco porque es muy bebé todavía.
El pequeño me ve calva y es como que cada vez, o sea, ahora ya se ha acostumbrado, ¿no? Pero el primer día me miraba, abría los ojos el pobre y a él se le salían los ojos de las órbitas. Y decía, mi madre, ¿qué se está haciendo en la cabeza? Que primero se cortó el pelo, ahora viene ya sin pelo. Pero bueno, y con Aimar, pues sí, Aimar sí que se entera más, ha tenido algunos, pues eso, desajustes de dormir, etcétera, etcétera, ¿no? Pues que nota algo raro, ¿no? Le hemos explicado, hemos ido también a una psicóloga infantil para que nos guiara un poco cómo contarle las cosas y cómo hacer, ¿no? Porque al final obviar la situación es tontería, el niño se da cuenta de que pasa algo, ¿no? De su madre está en casa, evidentemente el aspecto físico, etcétera, y pues intentar, pues eso, hacérselo pues, lo más llevadero posible, ¿no? Y luego pues hay momentos, evidentemente, en los que pues intento, pues si tengo náuseas, lo que sea, pues que no me vean ahí más mal, ¿no? Y cuando pues no hay más remedio, pues intentar desdramatizarlo, ¿no? El otro día vomité en un caldero de la playa de arena, de jugar. Pues el niño se lo tomaba como a broma, ¿no? O el otro día se puso a bailar, vamos a bailar, y nos pusimos a bailar los dos y yo tenía unas ganas ya de tumbarme en el sofá que no podía más, pero bueno, es como la energía también que te insufla él, pues intentas también pues darle lo poquito que tienes o incluso un poquito más de lo que te queda. Y ya está, ¿no? Luego ya me pasé una hora tumbada intentando relajarme un poco porque él pues tiene mucha energía y yo pues hay semanas que voy más ajustada. Claro. Aitana, ¿en qué momento estás ahora del tratamiento? ¿Cómo van las cosas? Pues ahora he pasado una semana de mi tercera sesión de quimioterapia, que es la mitad, tengo 6. Después vendrá la operación y luego ya pues yo les dije que por favor me explicaran hasta ahí, porque después ya hay muchas variantes, si va bien, si no va bien, si tal. Yo he sido una persona que siempre se ha anticipado a todo, ha intentado anticiparse a todo y ahora estoy haciendo todo lo contrario porque no puedo controlar lo que me está pasando, ¿no? Eso se encargan los médicos y yo lo único que puedo hacer es intentar llevarlo lo mejor posible y pensar en lo que pase después de la operación. Ahora mismo para mí es lo único que me genera es ansiedad, entonces prefiero aparcar esa parte, centrarme en el presente y como decía, ¿no? Pues ya estamos en la mitad, ya estamos superada esa tercera sesión de quimioterapia y ahora me centro en sobrevivir a las otras 3 porque esto me ha sentado fatal. Entonces, pues bueno, intentar llevarlas lo mejor posible y con la tranquilidad, ¿no? de estar en casa, de la ayuda, ¿no? de mi red de familia, de amigos y llegar en condiciones y con fuerza a esa operación porque las voy a necesitar obviamente para poder recuperarme también de la cirugía. Claro. Decías, Aitana, al principio que, bueno, querías comunicarlo, que tardaste esos 3 días también por ese proceso de asimilación, pero que, bueno, en definitiva, vives en un pueblo, la gente te iba a ver entrar en el hospital, a ver salir, pero decíamos también que te has convertido en cierta manera en referente porque has naturalizado y estás contando tanto el tratamiento, ¿no? O los efectos que van asociados a este tratamiento y a la quimioterapia, bueno, pues de una manera que mucha gente, o hasta ahora no se había hecho, ¿no? Que mucha gente lo esconde, habla como un eufemismo, se habla de esto de la larga enfermedad, pero no. Y yo no sé, Aitana, si ha sido buscado de alguna forma o que lo has necesitado porque te apetecía compartir. Ha sido más bien la segunda, necesitado, ¿no? Yo al final, bueno, cuando eres un cargo público, pues evidentemente ya sabes que lo exteriorizas todo, ¿no? Y para mí ha sido un proceso muy natural, explicar lo que me pasa, esconderlo, en mi caso, no servía de nada, porque además evidentemente el aspecto físico es obvio, y después iba a no poder asistir a los plenos del Scots, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para mí, que siempre he sido de externalizarlo todo, mis sentimientos y mi vida política y todo, para mí era una parte más. Yo creo, aquí yo sí que hago una reflexión, ¿no? Yo creo que hay gente que necesita llevarlo más en secreto porque lo quiere llevar así. Hay gente como yo que necesitamos externalizarlo y ni una es más buena que la otra, ni muchísimo menos, ¿no? Yo quizás de estas semanas, cuando lo he ido contando, lo que más me ha molestado, si es que me ha molestado algo, es que la gente batalle entre ella, ¿no? Porque a veces te dicen, no hables del cáncer como una batalla que vas a ganar o no, porque entonces la gente que la pierde es menos luchadora o no es así, ¿no? Entonces, hay mucha batalla real, verbal, de cómo hay que afrontar el cáncer o cómo hay que decir las cosas. Y yo quiero desdramatizar eso.
A mí no me importa si alguien me habla de batalla, no me importa si alguien me cuenta su paso por el cáncer en voz bajita y en silencio, como casi sin querer contarlo. Cada uno que lo viva como puede, como quiera y como se sienta más cómodo. O sea, ya tenemos bastante con el cáncer como para encima tener que aguantar ciertas presiones, ¿no? O sea, yo por eso no he querido ser ejemplo de nada, yo he necesitado externalizarlo y contarlo. A partir de ahí entiendo y comprendo la manera de cada uno de poder acercarse a mí, de cómo... A mí me pasa, mi suegro, por ejemplo, me decía, yo es que no te he llamado, no te llamo porque es que no sé qué decirte, no... Pues no pasa nada. O sea, para mí es tan válida la persona que me llama y que se preocupa por mí como la que está preocupándose por mí, pero no puede afrontar una conversación conmigo porque le da pena, porque se pone a llorar, porque no sabe qué decirme, porque... O sea, ese es un poco... Era otra de las reflexiones que quería dentro de poco también lanzar, ¿no? Que no hay una manera válida de estar enfermo o enferma. Y no hay una manera válida o mejor o peor de contarlo. Cada uno que haga lo que se sienta más cómodo con él o con ella misma y que le venga bien también para su recuperación. Claro. Ahora está hablando de batallas y también de política. Fíjate que en los Corts Valencianes, que normalmente pocos acuerdos hay, la reacción a la noticia de tu enfermedad pues provocó un acuerdo y un apoyo bastante unánime. ¿Cómo lo viviste? Bueno, pues quise ir ese día porque evidentemente sabía que después iba a ser más complicado. Sabía también que después probablemente me vendría más abajo que en un momento inicial, ¿no? En el que me sentía más fuerte. Y bueno, el viaje fue una odisea. Evidentemente me arrepentí de haber ido. Fue después del primer tratamiento de quimioterapia y me pasé el camino también vomitando, etcétera. Son 2 horas de Crevillent a Valencia y evidentemente se hace largo. Pero la verdad es que valió la pena por el cariño. Creo que además fue un pleno muy bronco, fue el primero en el que se hablaron de las 5 leyes, las últimas que tanto Partido Popular como Vox han querido aprobar, ahora están a punto de aprobarlas en el periodo parlamentario, y fue el único momento de paz fue cuando se dirigió a mí la presidenta del Scorch, ¿no? Luego después volvimos a la bronca, a la guerra, y en algunos casos a los insultos, ¿no? Y la verdad es que fue un momento en el que yo pues, me sentí pues, muy querida, muy apoyada, pero en el que también hago una reflexión, ¿no? Y es que ahora que estoy más en casa y que tengo tiempo de alejarme de la política un poco, de verla desde otra perspectiva, ¿no? No desde dentro quizás, sino más como espectadora, ya cuando vuelva haré una reflexión importante sobre la vergüenza que a veces damos cuando yo los veo en la tele. Creo que es importante estar a la altura, ¿no? Y creo que la política ahora mismo ha derivado en cosas que no debería haber derivado nunca. Y me parece lógico y normal que la gente no confíe en la política, porque evidentemente lo que estamos demostrando es algo que creo que es impropio, ¿no? de un parlamento, de una sede parlamentaria, ¿no? Por lo tanto, creo que nos tocaría hacer una reflexión profunda al respecto. Aún así, creo que hay que diferenciar la parte política de la personal, y siempre en la personal, evidentemente yo he tenido y tengo amigos en el Partido Popular, en Vox, en el Partido Socialista, o sea, creo que una parte quizás es la escenificación y otra, evidentemente, pues somos compañeros de trabajo y compañeras y hay, pues bueno, hay un cierto fair play, ¿no? Personal y humano, que es el que te da una mínima de paz, si no, no podrías estar haciendo política. Hablando de política, por cierto, en una de las últimas publicaciones hacía referencia a que el presidente Mazón te ofreció, ¿no? Su ayuda en lo que quisieras. Aprovechaste ya para hablar de la reversión, ¿no? Tú te estás tratando además en Crevillent, de donde eres, tu departamento todavía es el único que queda además de reversión, ¿no? De la gestión privada. Bueno, esto ¿cómo está siendo? Pues es dramático, ¿no? A ver, yo ese día que fui al Scorch, ¿no? Fue cuando el presidente se me acercó y yo bien, lo digo de todo corazón, yo muy agradecida que me escribiera, que luego ese día se acercara a mí, que pusiera a mi disposición la sanidad pública, bueno, pero ya lo está, ¿no? A disposición de cualquier ciudadano o ciudadana, pero en mi caso no es así.
En mi caso, mi sanidad no es del todo pública y a mí me gustaría que lo fuera, porque tenemos grandes problemas, ¿no? Yo ayer, por ejemplo, paseaba con mi hijo por la calle y me paraba una vecina y que ha pasado un cáncer de mama también y me comentaba pues que tenía ahora síntomas de un otro posible cáncer, ¿no? Y que no lo estaban queriendo atender y que no le hacían las pruebas. Y es que eso está pasando en un hospital como en el que yo me estoy tratando. A mí, claro, eso te da incertidumbre, te genera pues desconfianza, ¿no? Y yo digo, si una persona que ha pasado un cáncer, que tiene riesgo de metástasis, tiene unos síntomas que pueden ser compatibles con otro cáncer y no te quieren hacer las pruebas pues con los hándicaps que eso tiene, pues la verdad es que pues te genera muchísima inseguridad y estamos en un departamento en el que la atención primaria es inexistente. Yo he recibido mensajes de mi médico de cabecera en los que tanto en Navidad como en Semana Santa me habla de Dios, de la figura de Dios, de la necesidad de rezar, de no sé qué, y yo de mi médico no quiero eso. Yo de mi médico quiero un tratamiento, quiero una atención, quiero una cita cuando toca, no a las 3 semanas o al mes. Quiero que me mire a la cara, que me aconseje qué hacer, qué tratamiento, qué prueba. Lo que no me sirve es que me hable de sus creencias personales, que por eso son personales. Cada uno que crea en lo que quiera, faltaría más. Pero yo de mi médico de cabecera lo que espero es una atención científica. Pero si un médico te dice que reces, miedo, más pocos ánimos te está dando, ¿eh? Bueno. Yo en mi caso, yo no soy creyente y encima, claro, a mí eso no me llena, no me sirve. En mi caso, menos todavía. Yo lo agradezco. Además, hay mucha gente que sé que está rezando por mí, me lo han dicho en muchas ocasiones y yo lo agradezco y claro que sí, que lo hagan. Evidentemente, yo no lo voy a hacer porque no creo y evidentemente eso sería muy ineficiente, pero yo de mi médico no quiero que se rece por mí. De mi médico quiero medicina, quiero ciencia. Y como decía, ¿no? Yo hace 8 años mi tratamiento no existía. El tratamiento de mi tumor no existía hace 8 años. Uh-huh. Y eso, a mi parecer, pues no lo soluciona la religión, lo soluciona la ciencia. Y por eso quiero que mi médico se dedique a eso, no a mandarme mensajes de lo que no corresponde. Claro. Bueno, te preguntaba yo por la reversión y ya metidos un poquito en harina, tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. Esta campaña la has vivido tú de una manera, muy diferente. ¿Cómo lo ves de cara al domingo y las expectativas de tu partido, tu formación y de Marsá, claro? Pues la verdad es que, es una campaña muy complicada, ¿no? Yo creo que en un ambiente también, las europeas siempre vienen un año después de las autonómicas y en los últimos años también de las generales, en los que todos los partidos políticos hemos hecho unos sprints constantes y donde la ciudadanía también está harta, ¿no? Y yo creo que encima Europa, que siempre queda más alejada, aunque sea lo más importante que podamos tener en la política hoy en día, porque es la que marca absolutamente todo, pues la verdad es que es una campaña muy descafeinada en la que yo estoy viendo que falta muchísima participación y es un poco pues otra vez centrada en el marco general, otra vez centrada en las figuras, pues en este caso del presidente Pedro Sánchez, y en las que no se está hablando de Europa y de los retos que tiene que afrontar Europa. Y es una lástima muy grande. Aitana, estos días hemos asistido a la reaparición pública del expresidente de la Generalitat, Camps, exigiendo a su partido que le devuelvan un cargo relevante, aunque no sé si después de la entrevista de ayer en la televisión autonómica el partido estará muy entusiasmado con ello. Pero no quiero preguntarle por Camps, sino por Mónica Oltra, que también ha superado, al igual que Camps, sus procesos judiciales, que no se ha arrodillado suplicando un puesto, pero ¿cuál cree que va a ser el futuro de Mónica Oltra? Que ella quiera tener. Yo con Mónica creo que hemos hablado últimamente un poco más, también a raíz de mi enfermedad y yo no le he preguntado en este caso sobre su futuro porque creo que no es el momento tampoco. Vamos a ir por partes. Primero tiene que cerrarse definitivamente la causa contra ella y después Mónica decidirá
cuál quiere que sea su futuro y qué quiere hacer en política, si es que quiere volver a entrar, si es que quiere volver a estar en primera línea, si es que quiere ser militante base. Será una decisión que creo que además no solo hay que respetar, sino que hay que ceñir al ámbito estrictamente personal, porque después del calvario, ¿no?, de estos 2 años, que se inició antes, pero especialmente estos últimos 2 años, ella tiene que hacer sus propias reflexiones personales y políticas, decidir ella misma los tiempos en los que quiera comunicar sus decisiones, y yo lo único que puedo decir es que, evidentemente, mi anhelo, evidentemente, no es otro que ella pueda volver a la política, pueda volver a la primera línea y que ojalá pudiera ser la siguiente presidenta de la Generalitat. Pero eso es lo que le gustaría a Aitana Mas, como amiga y como militante de su partido, y otra cosa es la decisión que tiene que tener ella. Pues nuestro anhelo, Aitana, también es que vayas fase por fase también, como en el caso de Mónica Oltra, y verte de nuevo también en la política activa, aunque primero sabemos que tienes un viaje pendiente organizado familiar muy importante también, que lo disfrutarás muchísimo seguro. Aitana Mas. Ojalá. Claro que sí. Muchas gracias, mucha energía te mandamos desde aquí. Cuídate mucho, Aitana, y muchas gracias por el tiempo que nos has regalado. Adiós. Saludos. A vosotros.